Bienvenidos a Educar, un espacio de diálogo y reflexión donde hablamos sobre educación, derechos humanos, igualdad y todas esas apuestas que nos ayudan a pensar la escuela como un lugar de transformación y justicia social. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast académico. Les habla Juan Manuel Rosas Cruz, docente de Literatura y Lengua Castellana y maestrante en Pedagogías Críticas. Hoy vamos a conversar sobre un tema que atraviesa nuestra vida como ciudadanos y como comunidad, la educación en derechos humanos. Quiero empezar con una idea que plantean las investigadoras Valencia y Aravena en un artículo muy interesante. Ellas dicen que la falta de formación y práctica de los derechos humanos es la raíz de grandes problemas sociales como la desigualdad, la discriminación, la exclusión y en general la violencia que vivimos día a día. A nivel universal, se ha reconocido que la educación en derechos humanos es clave para formar sociedades más justas, democráticas y solidarias. Educar en derechos humanos significa educar para la dignidad humana y educar para la vida. La pregunta es entonces, ¿cómo se ha asumido este reto en Colombia? ¿Qué dificultades existen en la implementación? ¿Y qué alternativas pedagógicas se pueden abrir? Para discutirlo, me acompañan hoy dos invitados. Jefferson Narváez y Julián Castillo, maestrantes en Pedagogías Críticas y docentes de Ciencias Sociales. Hola Jefferson, Julián, ¿cómo están? Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, en el contexto del siglo XXI es importante entender los derechos humanos como un enfoque fundamental en el ejercicio educativo. Entonces esperamos que desde nuestros conocimientos podamos llevar a cabo una conversación que permita dar luces al respecto. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y claro que sí, yo creo que este es un espacio en el cual podemos llegar a construir, a debatir y a problematizar algo tan esencial en la vida de los colombianos y de este país como son los derechos humanos, así que pues la idea es que hoy construyamos y nada, pues vamos a discutirlo. Muy bien, Julián, muchas gracias. Para dar punto de partida, compañeros, es importante que recordemos que en Colombia hemos tenido avances normativos significativos. La Constitución del 91, por ejemplo, reconoció al país como un Estado social de derecho y colocó los derechos humanos en el centro. Luego, la Ley General de Educación del 94 incluyó de manera explícita la formación ciudadana y más adelante programas como Planet y EduDerechos intentaron consolidar la educación en derechos humanos como parte integral de la escuela. Sin embargo, algo que señalan Valencia y Aravena es que aunque la norma existe, la práctica sigue siendo limitada. Por eso quisiera preguntarte, Jefferson, ¿hasta qué punto este marco legal realmente ha tenido impacto en la vida escolar? Bueno, creo que precisamente ese es el nudo central de este problema. Tenemos una legislación que suena avanzada, pero que no se traduce en transformaciones reales. Por el contrario, en la práctica, muchas instituciones cumplen con el requisito de incluir los derechos humanos en el currículo, pero lo hacen de manera muy formalista, reducida a contenidos teóricos o actividades aisladas. Eso genera un efecto de descontextualización, claramente. Los estudiantes escuchan sobre los derechos humanos como si fueran conceptos abstractos y alejados de su vida diaria. Como dicen las autoras, la educación en derechos humanos no debería ser un tema lejano, sino una experiencia cotidiana que atraviesa las relaciones dentro y fuera de la escuela. Interesante. Entonces, aunque tenemos leyes, lineamientos y hasta programas específicos, en la práctica terminamos con una educación en derechos que no toca lo real, lo cercano. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué efectos tiene esta descontextualización que tú mencionas en la manera en que los estudiantes viven la ciudadanía? Bueno, Juan Manuel, uno de los efectos más visibles es la falta de conexión entre lo que se enseña y lo que se vive. Los estudiantes pueden aprender de forma teórica qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos o incluso qué establece la Constitución, pero al mismo tiempo ser testigos de discriminación, exclusión o violencias en su propio entorno escolar. Porque la escuela, aunque debería ser un espacio de equidad y protección, muchas veces termina reproduciendo las mismas desigualdades de la sociedad. En la escuela suelen imponerse jerarquías rígidas donde la voz del docente o el directivo pesa más que la del estudiante. Se aplican castigos arbitrarios que excluyen
en lugar de abrir un espacio de diálogo y reparación. Se organizan actividades costosas que dejan por fuera a quienes no pueden pagarlas. Se toleran expresiones de discriminación por género, orientación sexual o pertenencia étnica. Y además, los currículos suelen invisibilizar las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas. Todo esto hace que, en lugar de ser un escenario de formación en derechos humanos, la escuela muchas veces los contradiga en la práctica. Jefferson, esto que acabas de decir es muy importante y para ir puntualizando. Entonces tenemos un desfase. Por un lado, el discurso que habla de ciudadanía democrática y por otro, unas prácticas escolares que muchas veces contradicen ese mismo discurso. Y aquí me surge otra pregunta, pero me gustaría que Julián me ayudara a responderla. Julián, ¿cómo debería pensarse una pedagogía de los derechos humanos que supere esa distancia entre el discurso y la práctica? Juan Manuel, pues la pregunta es amplia y genera harto debate. Sin embargo, la clave está en comprender que la educación en derechos humanos no es un tema que se resuelva con más clases de civismo ni con cartillas adicionales. Se trata de transformar la forma en que se vive la escuela, precisamente. Y cayendo a los autores de los que hablabas al inicio, Valencia y Aravena proponen una pedagogía de los derechos humanos que se caracteriza por dos cosas fundamentales. La primera e importantísima es la transversalidad. Los derechos humanos deben estar presentes en todas las áreas. No tenemos por qué considerar que solo una área tiene que ir en torno a esto, sino que puede estar, por ejemplo, en matemáticas. ¿Sí? Se puede trabajar problemas que evidencien desigualdades sociales o a través de estadística, ¿por qué no? En ciencias también podría estar, porque podríamos reflexionar sobre el derecho del agua o el ambiente sano, o en español analizando los relatos que hablan de la dignidad o de esa memoria y de la resistencia de comunidades. Sin embargo, pues la idea de esto es precisamente eso, que ésta se atraviese en aspectos de la vida y que a partir de eso se transversalice. Este enfoque precisamente busca que los estudiantes no solo conozcan, sino que se reconozcan como sujetos de derecho y que son capaces de llegar a un cambio, ¿sí? Y en conjunto, pues estas dimensiones hacen que la educación en derechos humanos se convierta en una experiencia viva y transformadora, que conecte directamente con la construcción de ciudadanía. Cuando los estudiantes participan, deliberan, toman decisiones y se sienten escuchados, practican los derechos humanos en su vida cotidiana. Entonces, Julián, yo voy por acá tomando nota y haciendo como un resumen. Lo pedagógico, me dices, va mucho más allá de enseñar leyes. Entonces se trata de crear ambientes escolares donde los derechos humanos se vivan. Y eso, como dicen los autores, pues no es menor, porque la educación en derechos humanos es también educación para la paz. ¿Tú dirías, Julián, que en ese sentido la escuela tiene un rol clave en la construcción de paz en Colombia? Sí, claro, totalmente. La escuela no puede ser ajena al contexto de un país marcado por conflictos, desigualdades y exclusiones, puesto que la práctica de los derechos humanos en la escuela significa ensayar con la sociedad que queremos construir afuera. Y si lo hacemos bien, los estudiantes no solo aprenden sobre convivencia, sino que se convierten en ciudadanos capaces de transformar su entorno y su país. Creo que en nuestra conversación, Jefferson y Julián, nos dejan varias conclusiones. Primero, que Colombia cuenta con un marco normativo importante en materia de derechos humanos y educación, pero eso no basta. Segundo, la gran dificultad sigue siendo la descontextualización, porque cuando los derechos humanos se enseñan como conceptos abstractos y desconectados de la vida real, pues se pierde la posibilidad de que se conviertan en prácticas ciudadanas. Y tercero, la apuesta debe ser por una pedagogía de derechos humanos que atraviese la vida escolar, que se viva en la convivencia cotidiana, que fomente la participación y la visión crítica. Esas son las conclusiones que yo acabo de sacar de lo que ustedes me compartieron. Y quiero traer nuevamente a colación a estas autoras que he leído, a Valencia y Aravena, y porque ellas dicen que cuando los derechos humanos no se practican, se multiplican las desigualdades, la discriminación y la violencia. Pero cuando los convertimos en parte de nuestra vida educativa y social, abrimos caminos hacia una sociedad más justa, democrática y solidaria. Gracias a mis invitados por esta conversación tan enriquecedora y gracias a ustedes por escucharnos.
Hasta un próximo episodio.